Estamos aquí grabando. Listo. Listo, muy buenas noches con todos. Ya cuando tenemos 74 participantes en esta tercera sesión de lectura crítica y competencia lectora, les damos a todos ustedes una calurosa bienvenida. Desde la virtualidad también expresamos nuestra más sincera cercanía a todos ustedes. Esperamos de que este aprendizaje virtual pues sea de mayor provecho para todos ustedes. Un aprendizaje que se va a retroalimentar constantemente a través de estas sesiones, a través del aprendizaje, a través de la visión que tenemos en nuestras pantallas y lo que percibimos en nuestro diario vivir a través de todo eso. Yo sé que va a ser bastante significativo esta forma de aprendizaje y esta forma en la que nosotros adquirimos un cierto conocimiento. Sean todos bienvenidos. Esta es la tercera sesión que tenemos. En esta tercera sesión tenemos un tema bastante interesante también que nos va a ayudar a reforzar nuestro propósito de aprender o desarrollar una cierta habilidad de lectura. Y para esta tercera sesión pues tenemos el tema que lo he denominado. Esperemos que pase la siguiente diapositiva. Listo. Listo. Para esta presentación, entonces, más que todo voy a hacer referencia como a los signos de puntuación como tal que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una cierta lectura, a la hora de enfrentarnos también a determinados textos. El día de ayer anunciábamos que podemos enfrentarnos a unos textos argumentativos, a unos textos de noticia, a unos textos que nos muestran cómo hacer determinada cosa o cómo desarrollar o desempeñar determinada función. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese sinnúmero de textos o a ese sinnúmero de escritos que tienen dentro de sí un significado preciso a hacer de parte nuestra, nos encontramos con este sinnúmero de signos. En este momento pues, tenemos al frente de nuestra pantalla unos signos de interrogación, unos signos que van a significar o que van a reflejar al mismo tiempo lo que son los paréntesis, el signo de exclamación, puntuación, puntos suspensivos, punto y coma, una raya, comillas y dos puntos. Quizás para muchos de nosotros estos signos los hemos visto constantemente reflejado casi en todos los tipos de lectura a los cuales nos hemos enfrentado, pero quizá también al mismo tiempo nosotros los hemos dejado, no los hemos percibido o no les damos el significado que deberían tener cada uno de estos. Es algo bastante interesante, por tanto, adentrarnos a hablar específicamente de estos signos de puntuación como tal, porque si tenemos en cuenta estos signos, seguramente vamos a tener una mayor comprensión, vamos a tener un foco o un objetivo general o un objetivo específico cuando nos adentramos a un tipo de lectura. Entonces, por tanto, atender de una manera precisa, de una manera correcta a estos diferentes signos de puntuación, yo sé que nos va a ayudar bastante a comprender el significado de un texto como tal. Hablar de estos signos, por tanto, equivale también como a una forma de expresión, ya que estos signos, cuando los utilizamos correctamente, yo sé que también nuestro aspecto físico, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de expresar al mismo tiempo cambia de una manera drástica o al mismo tiempo puede significar que una conversación o unos ciertos gestos cuando gesticulamos las palabras, no se escucha bien o
o lo que tratamos de expresar quizá no tenga un significado preciso para nuestro interlocutor. Es por ese sentido o en ese sentido, es por tanto que hay que tener en cuenta estos diferentes signos que tenemos aquí en esta presentación. Estos signos, por tanto, van a ser de gran relevancia porque estos signos, de todas formas, cuando están enmarcados en una determinada oración, en una determinada frase o proposición, pues van a tener un significado preciso o algo que nosotros tenemos que intuir de lo que el autor quiere transmitir a su lector. Entonces, vamos a colocarle mayor importancia a estos signos de puntuación a la hora de hacer una buena lectura crítica, analítica, literal y analógica. Muy bien. Para esta segunda presentación, como primer punto, por tanto, quisiera referirme especialmente al uso de la coma como tal. Yo sé que nosotros tenemos como docentes la experiencia de estar interactuando constantemente en nuestros centros educativos con niños, con adolescentes y quizá también con profesores, con otros colegas, en la cual les pedimos que realicen un determinado escrito con unas determinadas reglas, con unos determinados puntos a desarrollar. Y quizá cuando recibimos esa respuesta de parte de los estudiantes o de otros colegas, pues nos encontramos con unos horrores o errores ortográficos, especialmente con una falta en el uso de este signo tan importante en nuestra lectura cotidiana como es la coma, el signo de la coma. Por tanto, este signo últimamente se dice que está en desuso, que está casi a punto de desaparecer de la escritura de muchos quizá, quizá los que nos encontramos en este ámbito de la academia, de la investigación, de un buscar constante un conocimiento a través de la lectura, quizás siempre lo vemos reflejado o lo tenemos en cuenta, pero las personas que no están en este ámbito académico tienden mucho a desaparecer o a eliminar la coma de los escritos que ellos realizan. Este signo de la coma es igual con los signos ortográficos. Las personas que no están acostumbradas quizá a hacer o no están acostumbradas a escribir constantemente, pues se olvidan de algunos signos ortográficos. Es algo similar con respecto al uso de este signo tan importante como es la coma. Tenemos aquí unos ejemplos que nos va a permitir realzar nuestra reflexión o realzar nuestra comprensión acerca de la importancia de este signo dentro de la lectura. Aquí tenemos el primer ejemplo, por tanto va a decir una coma puede ser una pausa y eso es algo esencial en nuestra lectura. Ya posteriormente nos vamos a enfrentar a unos textos que nos va a permitir argumentar o tener una determinada posición o nos va a pedir que un determinado significado de algo o nos va a pedir una respuesta literal, pero la vamos a comprender a través del uso de este signo tan importante como es la coma. En este preciso momento, por tanto, si obviamos, o en este ejemplo, si obviamos la coma, pues ya hacemos referencia a otro tipo de significado. Aquí, por ejemplo, tenemos dos cuestiones. La primera va a decir, no, esperen. Tiene como un significado preciso todavía, pues cuando alguien va a cruzar la calle, uno podría decir, no, todavía esperen, porque viene un carro y de pronto puede pasar un accidente, entonces esperen, no, esperen, con la pausa. Pero cuando ya se
se pronuncia estos conceptos sin hacer el uso adecuado de la coma de una manera muy rápida y fugaz, como por ejemplo decir, no esperen, le estamos diciendo que a esa persona pues que actúe de una manera inesperada, que actúe sin pensar y que haga determinada acción sin esperar una determinada instrucción. Entonces, miren la importancia de tener en cuenta a la hora de hacer una lectura este signo tan importante. Cuando utilizamos estos signos, tomamos un momento de descanso cuando lo observamos en algún escrito, el significado que queremos encontrar en esa lectura. Pues hace clase, yo escucho ahí. Mire cómo me está separando la pantalla que le está exponiendo. ¿Cómo hizo? Pero curricular. Por favor, vamos a apagar los micrófonos, vamos a silenciarlos. Oiga, miren. Listo, a veces se nos activa sin querer, entonces vamos a revisar que nuestros micrófonos estén suspendidos por este momento. Continuamos entonces con el segundo ejemplo, en este caso sería un ejemplo numérico. Cuando falta una coma también puede hacer desaparecer tu propio dinero. Ese sí es algo verídico. Si uno comete un error con una coma o un punto en un número específico y si este número determina una cierta cantidad de dinero, tú te atreves a perder o a ganar cierta cantidad de este objeto tan precioso o preciado, quizá materialmente y erróneamente hablando desde mi posición. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Primeramente, 23,4, que significa una cantidad bastante extensa y quizá en dinero, contado en dinero por millones, pues puede ser una gran cantidad de dinero. En el segundo ejemplo, un 2,34, pues la coma se corre delante del 3 y pues significaría totalmente una pérdida significativa de ese dinero. Entonces, miren cómo este signo que a veces parece tan insignificante se vuelve significativo a la hora de hacer una lectura general, una lectura crítica, una lectura analítica e inferencial. En el tercer ejemplo, también puede ser que la falta o el uso de una coma puede crear héroes también. Tenemos la primera preposición, eso solo él lo resuelve. En este sentido, podemos decir que hay una sola persona capaz de resolver un determinado problema, que hay una sola persona capaz de adentrarse a un determinado conflicto y poder resolverlo. Y en el segundo ejemplo, cuando dice eso, solo él lo resuelve, pues ya tendríamos como otra especie de significado, pues ya como que solamente hay una sola persona que podría desempeñar determinada función y no habría otro tipo de persona que podría también hacer lo mismo. O todo lo contrario, pues habría muchas más personas, pero específicamente se está solamente refiriendo a uno solo. Entonces, también miramos como esa complicación. En el segundo, tercero, cuarto ejemplo, cuando dice cambia de opinión, la falta de una coma o el uso de esta puede hacer un cambio de opinión o puede mostrar un cierto cambio de opinión. En ese sentido, la primera frase, por tanto, cuando se afirma no queremos saber nada de este tema, pues significaría totalmente una respuesta bastante negativa, pues de alguna forma cuando decimos o pronunciamos esta proposición así de manera general, no queremos saber nada, no queremos ir a clase, no nos gusta esta determinada actividad que estamos realizando. Pero cuando ya lo decimos con una coma, por tanto, no,
queremos saber determinada situación, queremos adentrarnos en determinado problema. Entonces, miren el significado tan diferente que podemos encontrar cuando falta o colocamos este signo dentro de la lectura. Y así podemos ir desarrollando varios ejemplos, así ya brevemente, pasando a los dos últimos ejemplos. Podemos ver otra frase que dice, puede ser la solución de algo. Y en este primer ejemplo nos va a expresar algo. Dice, vamos a perder, poco se resolvió. Pero en el segundo ejemplo dice, vamos a perder poco, se resolvió. Miren también aquí hay como una gran contradicción, pero al mismo tiempo muestra algo diferente. Dice en la primera, vamos a perder. Hay una cierta posición negativa de parte de la persona que afirma determinada situación que está por venir o que ya llegó a ellos y bueno, ellos dicen poco se resolvió. En la segunda posición, pues es algo bastante significativo también tomarlo desde esta manera porque se afirma, vamos a perder poco, pero podríamos decir el único remedio que nos queda es que se resolvió. Y el último ejemplo, la coma puede condenar o salvar. La primera frase, no tenga clemencia, y la segunda, no, tenga clemencia. Imaginen, por tanto, en esta situación, en el primer ejemplo necesariamente está diciendo que maten a esa persona, que no tenga clemencia, sino que le dicten el mayor castigo. Y en el segundo ejemplo, pues no, tenga clemencia, pues de alguna forma que se apiade de esa persona y que de alguna manera pueda salvarla. Estos han sido, por tanto, unos ejemplos precisos en los cuales podemos encontrar en nuestras lecturas cotidianas que hacemos. Resalto, por tanto, la importancia de tener en cuenta este signo dentro de nuestra lectura, haciendo las pausas como es debido, y también hacer un uso significativo de este signo a la hora de presentar unos determinados escritos. Muy bien. En esta tercera diapositiva tengo algo bastante significativo. Aquí, por ejemplo, tengo un texto que se llama La herencia. No un texto, sino un pequeño párrafo en el cual carece de este signo de la coma, carece de unos puntos y al mismo tiempo están los sustantivos, los verbos, los complementos directos, los complementos circunstanciales que hablábamos el día de ayer, pues están como revueltos. Entonces, pero lo que más me interesa de este texto es que, o me llama la atención más bien, es que sin un determinado uso de estos signos de punto y coma, pues esta frase carece de sentido totalmente. Por eso doy la lectura aquí cuando se dice, dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis tampoco, jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. Pues de alguna forma no tiene ningún significado y nosotros tampoco podemos extraer como una comprensión a lo que se está realizando o se quiere decir o el que escribió esto quiere transmitir. De modo que el lector cuando se enfrenta a esta situación o a este párrafo, pues de alguna forma va a decir no me dice nada, no significa nada o no sé de qué es lo que está hablando. De alguna forma, el mero título que yo encuentro en ese párrafo que dice la herencia, pues me haría una alusión a lo que va a tratar en este párrafo, pero sin las comas y sin los puntos, pues yo creo que gravemente podemos intuir
qué es lo que se quiere afirmar o qué es lo que el autor de este párrafo intenta transmitir. Este párrafo lo he subido a Classroom, está ahí como una especie de actividad, de modo que los invito a ustedes después de esta sesión para que se dirijan a Classroom y de alguna manera ustedes van a ordenar ese texto de una manera correcta, le van a colocar la coma, el punto donde ustedes vean que es necesario colocarlo y de acuerdo a eso ustedes mismos van a realizar esa lectura con un significado preciso que quiere transmitir el autor de ese texto y el que ustedes también quisieran transmitir a los que vamos a leer determinado escrito. Eso va a ser bastante interesante, porque si el autor escribió este párrafo, quiso transmitir algo, ustedes al colocarle unos ciertos signos de puntuación como la coma y el punto, pues van a tratar de dar a conocer otro tipo de significado. Entonces, los invito a que después de esta sesión se dirijan a Classroom y también como actividad de práctica, de comprensión de lo que se ha dicho en esta sesión, pues nos sirva como un pequeño ejercicio. Bueno, me parece también bastante significativo esta ilustración que coloco al lado de este párrafo, porque de alguna forma la coma le dice, creo que mejor sería darnos un tiempo. Y el punto, pues lamentablemente le va a decir a la coma, no. Este es el final. Y los paramédicos que sostienen, pues a la coma va a decir, uy, me parece que está en coma. Entonces, miren también lo significativo que podemos encontrar en estas ilustraciones. El uso de la coma pues tiene un gran significado y una gran relevancia dentro de los escritos, como lo hemos afirmado anteriormente. Y en este caso, la afirmación de los paramédicos tiene otro tipo de signo también, un signo de admiración y tiene una coma. Lo significativo que quería resaltar en este punto es la forma como nosotros podemos leer estas caricaturas. Si lo leemos de una forma ligera, pues no va a tener gran significado, pero si lo leemos de manera pausada, haciendo comas y puntos dentro de nuestra lectura, pues se va a convertir como en una especie de meme del cual vamos a sacar gran provecho a la hora de leerlo. En ese sentido, por tanto, la coma y deja en puntos suspensivos también, diría, creo que lo mejor es darnos un tiempo y deja ahí los puntos suspensivos como que quiere pronunciar algo más. Pero el punto va a decir, no, este es el final. Entonces, miren cómo hay ese juego lingüístico a la hora de hacer una buena lectura, teniendo en cuenta pues estos determinados usos de este signo como es la coma. Muy bien. Vamos, por tanto, entonces a precisar algunas referencias con respecto a este signo tan importante y como he afirmado anteriormente, un signo que está a punto de desaparecer o quizás ya ha desaparecido en algunos contextos de la sociedad, en algunos sectores, en algunos grupos educativos, en algunos grupos sociales, culturales, cuando quieren expresar un determinado mensaje a través de una escritura, podemos mirar que carecen de estos signos. Yo tengo grandes ejemplos, o creo que ustedes también han sido partícipe de estos ejemplos de falta de estos signos de puntuación, y creo que lo hemos visto constantemente reflejado en algunos murales, por ejemplo. Yo que voy constantemente a la universidad, a veces en algunas fachadas o en algunos muros de los edificios
hay unos mensajes precisos que la gente quiere transmitir a través de esa manifestación de escritura o de graffiti, pero en sus mensajes a veces observo que carece de estos signos de puntuación. Por tanto, hace que el mensaje no llegue al lector de una forma significativa y no se convierta en algo que impacte al lector. Bueno, vamos a seguir entonces con esta diapositiva. Le vamos a dar una lectura. Va a decir que el punto es el mayor descanso que se da en el lenguaje escrito, ya hablando del punto, que este puede ser seguido entre dos oraciones, cuando determinamos un juicio y seguimos razonando sobre el mismo tema, o aparece entre dos paréntesis. El punto puede ser porque se inicia un asunto diferente al tratado en el párrafo anterior, o porque se va a tratar otro aspecto diverso de la misma cuestión. O final, se refiere al punto colocado al final del escrito. Entonces, esto debemos también tenerlo bastante en cuenta. Yo sé que ustedes como docentes ya lo manejan un poco, lo manejamos un poco, pero los estudiantes que nos acompañan en este curso virtual, de pronto sí nos falta de alguna forma adentrarnos como en los momentos precisos en los que tenemos que hacer un uso adecuado de este signo de puntuación. Por tanto, algo a tener en cuenta es que este punto se lo coloca cuando hay una determinada oración que contiene un sujeto y un predicado, que dentro de esa oración se quiere transmitir algo preciso, entonces se coloca un punto, y cuando ya se quiere transmitir otra idea, pues va también con otro punto. Entonces, es de gran importancia tener en cuenta esto, y también cuando se terminan una determinada idea en un determinado párrafo también. Aquí de manera ilustrativa también, como para tener en cuenta, va a decir que el punto sirve para marcar el final de una frase. Cuando encuentres un punto, tómate un pequeño descanso en la lectura, que eso va a ser algo fundamental a tener en cuenta. Con respecto a la coma, así graficándola en este sentido ilustrativo, va a decir, sirvo para indicar una pequeña pausa en la lectura, de modo que cuando encontremos esto, hagamos esa pausa. Y la admiración, que es como un signo de que se admira, se sorprende por todo, y aquí va a decir, estoy siempre al principio o al final de las frases exclamativas. Muy bien. Pasamos ahora a lo que son a los signos de interrogación como tal. Estos signos de interrogación nos van a mostrar principalmente algo que queremos conocer o algo que nos interesaría conocer. Cuando hay esas dos opciones, entonces intentamos transmitirlo a través de estos signos de interrogativos. En esta imagen ilustrativa, por tanto, va a decir, soy la interrogación, soy muy curiosa, estoy siempre al principio y al final de las frases en las que quiero saber algo, ¿lo has entendido? Entonces, ese va a ser como el sentido preciso y lo fundamental, porque cuando uno hace una interrogación, pues lo más fundamental que podemos decir cuando alguien hace una pregunta es porque quiere saber algo, desea interactuar con esa otra persona, y cuando está interactuando, pues de una manera específica, quiero enterarme de toda la realidad a la cual estoy adentrándome en ese preciso momento. Esto que acabo de afirmar va muy relacionado con hay una transferencia por ahí, está apagando los micrófonos. ¿Qué pasó? ¡Quieto! A ver, ¿qué? No. ¿Qué pasó? A ver, atrás.
¿Tú puedes hacer un poquito de baile de lo que haces para que aquí Nacho te vea de lo que se activó el micrófono por ahí, apaguémoslo, por favor. Listo, muy bien. Entonces, como veníamos hablando acerca de este signo de interrogación como tal, algo preciso que quería identificar en esto es que cuando nos enfrentamos a una determinada realidad, en ese sentido, cuando yo afirmo esa determinada realidad, significaría adentrarme al conocimiento de algo preciso. En ese sentido, cuando yo quiero conocer a una persona, por tanto, me interactúo con ella y al interactuar se formulan unas ciertas preguntas y esas ciertas preguntas pues reflejan la curiosidad de mi parte por conocer su estado afectivo, su estado emocional, los determinados conocimientos culturales o sociales que esa persona tiene. Entonces, por tanto, este signo interrogativo va a reflejar precisamente esa curiosidad de parte del que interactúa con una determinada persona, pero en este caso nosotros también podemos aplicarlo a este tipo de lectura que nosotros hacemos cotidianamente. Entonces, un signo que nos permite adentrarnos a un cierto tipo de conocimiento, que nos permite preguntarnos a nosotros mismos qué queremos conocer, qué deseamos saber y qué intentamos hacer con lo que hemos conocido o hemos investigado, y a través de esa investigación, pues las diferentes herramientas que hemos adquirido, cómo las vamos a hacer funcionar o a colocarlas en uso en nuestra vida cotidiana. Eso va a ser, por tanto, algo fundamental cuando hablamos de estos signos de interrogación. Estos signos de interrogación, precisamente, aquí vamos a decir que se presentan de una manera completa cuando hay una frase y esa frase pues está totalmente enmarcada con esos signos interrogativos. A veces yo en la academia me he encontrado con textos largos que tienen al principio y al final estos signos interrogativos, y uno como que al hacer una determinada lectura se pierde a la hora de hacer un análisis específico de estos textos. Uno, por ejemplo, no sabe cuándo empezó el signo, sino que al momento de terminar de leer un determinado texto, al final se encuentra con un signo de pregunta y uno como que queda ahí en el aire diciendo a qué horas comenzó o dónde se abrió este signo de pregunta que yo no me di ni cuenta. Eso va a ser un caso específico como para ejemplificar o afirmar de que hay unos signos interrogativos que se van a presentar de una manera completa cuando hay frases en un contexto general y específico, pero que ese contexto general y específico se va a presentar también con un número determinado de palabras. Estos signos también se van a presentar de manera parcial cuando alguien, por ejemplo, está interactuando con otra persona. Llega un momento en que hace una pregunta, pero esa pregunta es algo de tipo parcial, es una pregunta corta que implica al mismo tiempo una respuesta de parte del interlocutor. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Al final, ahí vamos a decir, ante la gran satisfacción que le había brindado la vida, ¿qué más podía anhelar? Pues es una frase que ya al finalizar de la oración sirve también como complemento para tener un determinado significado de lo que se acaba de afirmar. Bueno. Continuando con estos signos, nos encontramos con el signo de admiración. Es un signo también que lo encontramos bastante específicamente cuando nos enfrentamos a estos textos donde encontramos unos diálogos, especialmente en cuentos infantiles, en novelas,
y algo otros escritos literarios. Entonces es un signo que nos permite adentrarnos también a un determinado significado de una frase, a un determinado contexto en el cual se está afirmando algo a través de esta admiración. También lo encontramos, este signo de admiración en una frase, y esto también vamos a decir que de una manera completa también lo encontramos cuando una determinada palabra está enmarcada en estos dos signos. Entonces se va a afirmar de que hay pues un tipo de oración completa que podemos identificarlo con estos signos de admiración. Y ahí, por ejemplo, tenemos el ejemplo preciso cuando dice hay. Es como un signo de que algo inesperado pasó, pero uno lo refleja con unos determinados signos, y en este caso, pues, con un signo exclamativo. Muy bien. Así ya para ir finalizando, yo creo que el tiempo no nos va a dar tampoco para avanzar más. Vamos a tratar de avanzar en estos otros aspectos específicos, hablando principalmente del punto y la coma. El punto y la coma también va a ser otro referente para para realizar un tipo de lectura crítica, un tipo de lectura analítico, un tipo de lectura literal. Entonces, el punto y la coma principalmente lo vamos a encontrar cuando intentamos separar dos tipos de oraciones, pero la segunda oración va a ser el elemento de la primera oración. Van a relacionar completo. Aquí tenemos cuando se afirma que él estudia la lección. Entonces dice, si el niño estudia la lección, el padre espera que termine. Entonces, se está hablando de un contexto específico, un contexto, ese contexto va a ser un contexto educativo, de enseñanza o de formación. Profe, creo que se le fue el audio. Sí. Hola, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, pero creo que dejaste de ser anfitrión. Ah, puch, ¿qué pasaría? Sí, ya no tengo el control de esto. Quien quedó como anfitrión fue Blanca Lucía Ojeda. Ella, ahí me apareció el link, pues una ventanita que ella quedaba como administradora ahora. Puch, bueno, no, de acá ya no me deja ya hacer ninguna configuración. Bueno, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas también. Bueno, yo no sé quién es el anfitrión, a ver si de pronto nos regala unos 5 minuticos más para terminar y listo. Bueno, si no podemos, entonces vamos a tratar de finalizar en unos 5 minutos toda esta temática de los signos de puntuación. Pues vamos a decir, ya a hacer como a contextualizar de manera general todo lo que hemos aprendido en esta sesión. Vamos
a intentar en nuestras lecturas cotidianas, a intentar ser más precisos con nuestras lecturas. Vamos a descubrir o a desarrollar esas lecturas teniendo en cuenta estos signos de puntuación. Cuando lo hacemos, descubrimos una cantidad de significados y cuando lo hacemos, al mismo tiempo, comprendemos un sinnúmero de cosas que pasamos por alto. Eso ha pasado bastante o nos ha pasado a nosotros como estudiantes, como educadores, cuando intentamos afirmar algo, intentamos leer y nos piden una cierta reflexión de eso que hemos leído. A veces no tenemos un conocimiento pues bastante relevante como para afirmar algo, porque no hemos hecho una lectura adecuada de lo que se nos ha pedido que hagamos. Entonces, en ese sentido es de gran importancia tener en cuenta esto y por tanto, pues estos signos de puntuación van a ser una herramienta bastante importante, bastante significativa a la hora de desarrollar unos determinados test o unas determinadas preguntas, y en este caso, pues los jóvenes que se van a presentar a sus pruebas CIFES, los docentes que se van a presentar o que nos vamos a presentar a las pruebas docente, debemos tener muy en cuenta estos signos de puntuación porque ello nos va a permitir inferir un cierto significado o una determinada o adquirir una determinada posición frente a lo que se nos está preguntando. Bueno, eso sería entonces, bueno, ahora dice que ya yo soy el anfitrión. Yo no sé esto cómo que funciona. Pues lamentablemente les informo pues que yo como estudiante casi todos los 2 años de pandemia que estuve, los docentes estuvieron al frente de estas plataformas. Uno como estudiante llegaba, prendía la pantalla y escuchaba su clase, pero uno colocarse al frente de esto sí es un poquito complicado, pero bueno, ahí vamos haciendo. Profe, qué pena, una preguntita. Sí, dale. Lo que pasa es que, a ver, en la utilidad que se le brinda a la coma, hay que tener en cuenta de pronto la utilidad del punto y coma. ¿Cuándo se debe utilizar ese punto y coma o en qué momentos infiere en la o interfiere en la lectura el punto y coma? Sí, dale. Pues ahí el punto y coma va a decir principalmente o se va a afirmar que es una pausa intermedia entre la coma y el punto seguido. Eso va a ser como lo más fundamental. Pero sobre todo lo usamos para separar unas 2 periodos o unas 2 oraciones o 2 afirmaciones o varias afirmaciones. Pero esto que sigue se va a referir a todos los periodos anteriores o a todas las oraciones anteriores. Es por eso que yo había introducido estos 2 ejemplos. Cuando uno afirma que el niño estudia la lección, punto y coma, entonces viene algo que va a complementar esta primera oración o este primer periodo. Y entonces le vamos a agregar: el padre espera que termine. El niño estudia la lección, el padre espera que termine. Son 2 oraciones, quizá podemos intuir que son diferentes tal vez, pero al mismo tiempo son 2 oraciones que se complementan. Entonces, por ese sentido, pues se hace una utilidad de este punto y de la coma. Este punto y coma también, como habíamos dicho anteriormente, se da para evitar algunas confusiones con unos determinados tipos de oración. Teníamos el ejemplo también de cuando decía primero, como en una especie de manual de instrucciones. Primero, coma, introduzca la moneda, punto y coma. Luego, coma, marque el número, punto y coma. Y finalmente, espere a que esto suceda. Entonces, miren que son periodos
o tipos de oraciones que quizá parezcan independientes la una de la otra, pero cuando hacemos una lectura quizás inductiva de estas oraciones, miramos que son oraciones que se van complementando unas con otras. Entonces, en ese sentido, pues se hace un uso adecuado de este signo de punto y coma. No sé si de pronto te queda claro, Marta. Sí, gracias. La otra preguntita, profe, es, eh, después de la coma, ¿se puede aplicar la palabra que o después de la coma se puede aplicar la letra I, la Y? Mm, sí, es que eso también ya depende de los diferentes contextos a los cuales nosotros hagamos referencia en un escrito. Entonces, ahí difiere bastante porque a veces la coma va después de una I griega. Y hay vuelta que en algunos otros escritos a veces no nos permite colocar una coma después de la Y. Nos dicen, bueno, coloque la coma después de un sujeto, después de un sustantivo o después de un adjetivo, pero jamás coloque la coma delante de una Y o de una Y. Entonces, ahí ya depende más que todo del contexto o del tipo de afirmación o párrafo que estemos construyendo en ese momento. Pues ese sería como la respuesta precisa a esa pregunta que estás formulando, pero sí, me parece bastante interesante porque nosotros también como estudiantes de esto hemos presentado varios escritos y hemos implementado este uso de la coma quizás delante de una Y o después de un verbo o después de un adjetivo, después de un sustantivo, pero a veces el contexto en el cual afirmamos ciertas cosas no nos da para hacer un uso adecuado de estas comas o no nos da para utilizarla en unos determinados lugares. Entonces sí te diría pues que ya dependería más que todo de lo que uno intenta afirmar en eso que escribe. Listo, gracias, profe, muy amable. Listo, Marta, con gusto. Bueno, muchachos, jóvenes, profesores, ha sido un gusto bastante agradable, ha sido bastante significativo, bastante provechoso este espacio. Les agradezco a todos ustedes por haber estado presentes y pues los esperamos el día de mañana. No se olviden visitar nuestra plataforma de Classroom. Ahí les dejo la primera actividad. Lean, son como dos oraciones que están sin puntos y sin comas. Intenten organizar el texto de la manera como ustedes creen que se debería escribir, dónde debería ir un punto, dónde deberían ir los dos puntos, unos puntos suspensivos. Bueno, jueguen con esas dos oraciones que les he colocado en Classroom y mañana pues ya miraremos a ver cómo les fue en ese pequeño trabajo que les acabo de dejar. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche y bueno, en estos 5 minuticos aprovechen para ir a descansar, relájense, tómense un tinto, los que no han cenado pueden aprovechar de pronto para ir a cenar y luego volver con el siguiente curso. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. Gracias, Edison, muy amable.
Jason, si está por aquí, crack, recuerda que no has finalizado de grabar. No sé si te deja ahí finalizar. Qué pena, Janerson, sino que me quitaron por un momento pues como la participación o de tener el control yo de la plataforma.